Esta encíclica, que aparece casi exactamente un año después de la 40º anno, carta encíclica del Papa Pío XI en conmemoración del 40 aniversario de la Rerum Novarum de León XIII, contempla la crisis económica de 1929 que, en el sentir de muchos, no fue sólo una crisis de funcionamiento del régimen capitalista, sino una crisis de estructura, como se puso de manifiesto con las transformaciones posteriormente operadas en el mundo a consecuencia de aquella crisis, y, sobre todo, una crisis moral, siendo este último el aspecto principalmente considerado por la encíclica. Oración. Teniendo presentes los estrechos límites de nuestra naturaleza finita y conscientes de que dependemos en absoluto del supremo autor de todas las cosas, refugiémonos cuanto antes en la oración. Por la fe sabemos cuán grande sea el poder de la oración humilde, confiada y perseverante. Ninguna otra buena obra quiso jamás el Omnipotente enriquecer con promesas tan amplias, tan generales y tan solemnes como las oraciones por él recomendadas. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pues todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. En verdad os digo, si pidiereis algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. ¿Y qué más digno de pedirse, qué más a propósito para rendir adoración a la persona de aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, como suplicar que jamás falte en la tierra la fe en el único Dios vivo y verdadero? Una súplica tal ya tiene en sí parte de lo que ella misma pide, pues donde quiera que alguien ora, allí mismo se une con Dios, y por ese solo hecho hace ya viva la memoria de Dios en la tierra. Y en verdad el que ora posternado, incluso humildemente su cuerpo, confiesa públicamente su fe en el Creador y Señor de todas las cosas. Cuantas veces, por consiguiente, realiza esto no sólo en privado sino en común, por este solo hecho reconoce al Señor de soberana potestad que impera no sólo sobre los individuos aislados, sino también sobre toda la humanidad. El anhelo de oración quitará las causas de las calamidades, es decir, la insaciable concupiscencia de bienes temporales, pues el que ora mira a lo alto, esto es, a los bienes celestiales en los cuales medita, los cuales desea. Se entrega por entero a la contemplación del orden establecido por Dios, en el que no existe pasión de vanagloria, que no tiene estériles risas. Y de este modo, el equilibrio justo entre trabajo y descanso, ausente por completo del mundo actual, con grave daño de la vida tanto física y económica como moral, vendrá a establecerse como por sí solo. Por ello, si los que por la excesiva abundancia de producción han sido llevados al paro forzoso y a la indigencia quieren dar a la oración el tiempo debido, muy pronto, lo mismo el trabajo que la producción encajarán dentro de unos límites razonables, y esa lucha que ahora divide a la humanidad en dos ingentes bandos enfrentados en lucha por los bienes temporales, acabará en noble y pacífico concierto en orden a los bienes celestiales. Pídase por todos la paz, pero especialmente por aquellos sobre quienes pesa la tremenda carga de regir a los hombres, pues ¿cómo podrán dar la paz a sus pueblos quienes no la tienen en sí mismos? Pero es la oración misma la que ha de aportar la paz, o sea, la oración que se dirige al Padre Celestial y Padre común de todos los hombres, una oración que exprese los sentimientos comunes de esa gran familia que rebasa los límites de toda nación y región. Quienes en cualquier nación ruegan al mismo Dios para que haya paz en la tierra, no son hombres que arrojen sobre los pueblos el fuego de las discordias. Quienes honran a la divina majestad orando, no son los que llevan a su pueblo la ambición del dominio. Quienes miran constantemente al Dios de la paz y del amor, y llegan hasta él con sus súplicas por Cristo, que es nuestra paz, esos ciertamente no se aquietarán hasta que esa paz, que el mundo no puede dar, llegue finalmente del dador de todos los bienes a los hombres de buena voluntad. Penitencia. Pero a la oración hay que unir la penitencia, es decir, el anhelo de penitencia y la práctica de la penitencia cristiana. Esto nos enseña el precepto divino, que inculcó ante todo la penitencia. Comenzó Jesús a predicar y decir: «Haced penitencia».
Esto, además, nos enseña no sólo la doctrina recibida de los mayores, sino también toda la historia de la Iglesia. En las grandes calamidades y aflicciones del pueblo cristiano, siempre que apremiaba la necesidad de los divinos auxilios, los fieles, ya espontáneamente, ya la mayor parte de las veces incitados por el ejemplo y a exhortación de sus sagrados pastores, recurrieron siempre a estas dos poderosísimas armas de la vida espiritual, la oración y la penitencia, por aquel sagrado sentido de que el pueblo cristiano se deja llevar espontáneamente, a no ser que se ha desviado del recto camino por los sembradores de la discordia, que es el sentido de Cristo. Jamás los fieles cristianos en tales circunstancias dejaron de sentir inmediatamente que cada uno tenía que limpiarse el alma de pecados, y por ello nunca dejaron no sólo de arrepentirse íntimamente, sino también de recurrir al sagrado tribunal, el sacramento de la confesión, y de dar satisfacción a la justicia divina con ejercicios externos de expiación. Es indudable que entre los más funestos errores de nuestro tiempo hay que enumerar ese que con criminal atrevimiento separa las costumbres de la religión, quitando con ello a toda ley su legítimo fundamento. Error de la mente que pudo ser tolerado hasta cierto punto y parecer, tal vez, menos dañino cuando se mantenía entre unos pocos y cuando la fe era todavía patrimonio común del género humano. Mas ahora, cuando el ateísmo inflicciona incluso las masas populares, las atroces consecuencias de este error se tocan en la experiencia cotidiana y salen al paso por doquier. En vez de la ley moral, se impone la fuerza bruta, conculcando los derechos de todos. A la fe y honestidad de los procedimientos antiguos, a la probidad del mutuo comercio, suceden ahora los sórdidos afanes de lucro que arrastran por todas partes a muchos a tratar de manera impúdica y pérfida los negocios tanto propios como ajenos. ¿Qué comercio humano puede tener consistencia? ¿Qué vigor van a tener los pactos si no existe el compromiso de conciencia? ¿Qué compromiso de conciencia puede haber cuando no existe ni fe ni temor de Dios? Quitando este fundamento se viene abajo toda la ley moral, y nada puede impedir que poco a poco caigan igualmente los pueblos, las familias, el Estado y aun la misma cultura humana. Conversión del mundo a Dios. La oración y la penitencia son dos poderosos espíritus dados por Dios a nosotros en esta edad para hacer volver a Él a la mísera humanidad, errante de un lado a otro sin guía, y que disiparán y extirparán la causa primera y principal de toda perturbación y defección, es decir, la rebelión del hombre contra Dios. Pero también los pueblos son llamados finalmente a una suprema deliberación, esto es, a que o se confíen a estos benévolos y benéficos espíritus de oración y penitencia, y humildes arrepentidos retornen a su Señor y Padre de las misericordias, o se arrojen todos en manos del enemigo de Dios, o sea, la venganza y la ruina espiritual. La festividad del Sagrado Corazón. Para esta unión de preces y de expiaciones, ¿qué ocasión más oportuna elegiremos para indicaros a vosotros, venerables hermanos, que el día solemne consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús? Siendo su nota peculiar el anhelo, bajo el impulso de la caridad, de expiación de los pecados de los hombres. Hemos acordado que en todos los templos del orbe y a perpetuidad en esta fiesta se reparen públicamente con expiaciones las muchas ofensas que se infieren al Divino Corazón.